Vamos a la palabra del Señor esta tarde. Si quieres acompañarme. Libro de Romanos, capítulo de número 12. Versículo de número 2. Romanos 12, 2. Es un versículo muy conocido de la palabra del Señor. Pero es un versículo a lo cual nosotros no podemos quedarnos indiferentes a lo que dice. La palabra dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, nuestros corazones, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, anhelan ser ministrados por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Señor, en esta tarde, usa, Señor, usa nuestras vidas. Úsame, Señor, según tu propósito. Y háblanos, oh Dios, para la gloria y por el poder del nombre de Jesús. Amén. Este versículo de Romanos, donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, está diciendo que tú y yo no podemos conformarnos o dejarnos moldear por lo que hay en este siglo, o mejor diciendo, por lo que nos rodea, por lo que vemos cada día y que intenta por todas las formas llevarnos por un camino que no agrada a Dios. Entonces la palabra dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que si nosotros no nos conformamos a las cosas de este siglo y nos dejamos moldear por lo que Dios dice en su palabra, nosotros vamos a probar su buena voluntad, agradable y perfecta. Y uno puede decir: pero pastor, nosotros estamos viviendo un momento muy difícil, están pasando muchas cosas, se están diciendo muchas cosas, y a nuestro alrededor hay muchas cosas ocurriendo que no son verdad, que son mentiras del infierno, que están intentando convencernos de que es verdad cuando no lo son. ¿Cómo puedo yo seguir firme mediante a tal presión? Esta sería la pregunta. Y entonces nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo de número 6, a partir del versículo de número 1. Voy a leer unos cuantos versículos, después nosotros vamos a meditar en el texto. Dice en Daniel 6.1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces nosotros vamos a ver a un hombre llamado Daniel, que fue sacado muy joven de su familia, de su hogar, de su casa, de su nación, y fue llevado como esclavo a una nación muy lejana que era la Babilonia, y allí, junto con otros jóvenes, incluso algunos adolescentes, fue llevado para servir en el reino de Babilonia. No estamos hablando de una situación cómoda, no estamos hablando de un hombre que a lo mejor ya con su edad estuviera experimentado, no, estamos hablando de algunos jóvenes que vivían en el palacio, que tenían formación, que estaban instruidos, que fueron llevados cautivos a Babilonia
y allí fueron transformados en esclavos. En este momento tenemos que entender que todo eso pasó por la desobediencia del pueblo de Israel a la palabra y a la voluntad de Dios. Porque todas las veces que tú y yo desobedecemos a la palabra de Dios o nos alejamos de ella, eso tiene algún tipo de consecuencia. También es verdad que si nosotros obedecemos a la palabra y vivimos según la palabra, entonces conocemos la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Pero en la vida de Daniel vamos a ver algo muy interesante para tu vida y para mi vida en el día de hoy, que podemos aprender de este gran siervo del Señor, y es el hecho de que Daniel tenía un espíritu superior, un espíritu excelente o un espíritu de excelencia. Es decir, que tú y yo, en los días en que vivimos en este mundo y en esta situación, tenemos un espíritu superior, que es el Espíritu Santo del Señor. En el caso de Daniel, estaba bajo la unción específica, pero en el caso de la gracia, que es lo que nosotros vivimos hoy, todo aquel que cree puede tener el Espíritu Santo viviendo en él. Aquí vemos a un chico muy joven que vivió situaciones muy difíciles, pero que desde un primer momento, cuando llegó a Babilonia, junto con algunos amigos, tomó la decisión de no involucrarse en las cosas del reino mundano de Babilonia. Tomó la decisión de vivir en santidad en medio a todo lo que le rodeaba, consciente de tener que pagar el precio que fuera para seguir en esta condición. Pero hay algo que tú y yo tenemos que aprender con Daniel, y es que cuando tú y yo decidimos vivir en santidad, lejos del pecado, Dios siempre caminará conmigo y contigo, respaldando nuestras palabras y nuestras decisiones. Sí. Y no fue diferente con Daniel en toda su vida. Nosotros vamos a ver un hombre íntegro, vamos a ver un hombre de fe, vamos a ver un hombre de oración, vamos a ver un hombre de milagro, pero un hombre que murió esclavo. Daniel no volvió al pueblo de Israel. Daniel no dejó de ser esclavo. Sus oraciones sí fueron contestadas, pero él no vio las oraciones ser contestadas. No le dio tiempo. Pero eso no cambia absolutamente nada en su vida. Sigue siendo el mismo delante del Señor, todo el tiempo. Hay algo que sorprende mucho en la vida de Daniel, y es el hecho de que Daniel sirvió a 5 reyes diferentes: a Nabucodonosor, a Evil-Merodach, a Belsasar, a Darío y Ciro. Los 3 primeros reyes de Babilonia, los 2 últimos reyes del reino medo-persa. Estamos hablando de reinos mundiales, de gobiernos para todo el mundo. Estamos hablando de gente de mucha influencia, mucho poder en su tiempo. Y estamos hablando de un hombre que sirvió a 5 reyes diferentes, ocupando siempre el mismo puesto. Primero, porque estaba bajo la unción del Señor. Segundo, porque tenía el espíritu superior y de excelencia. Y tercero, porque tenía vida de intimidad con el Señor. Entonces él estaba respaldado por el Señor. Pero en esos 5 reinos que sirvió como esclavo. Y ahora empiezo esta meditación en esta tarde haciendo la siguiente pregunta. ¿No tenía razones Daniel para ser rebelde? Para rebelarse contra Dios, para rebelarse contra el cielo, para hacer las cosas según le diera la gana, para disfrutar de la vida en el mundo o en el reino mundano que le rodeaba? No podía él simplemente decir delante de Dios: tú me has abandonado, tú me has dejado y yo ahora voy a vivir mi vida. No podía simplemente Daniel decir eso. Lo podía, e incluso se podría entenderlo, pero él tomó la decisión de que no viviría así. Todo lo contrario. Dice que en la vida de Daniel había un espíritu
de excelencia. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 23, Colosenses 3, 23, la palabra del Señor dice lo siguiente: todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Porque los hombres te van a decepcionar sí o sí, pero Dios nunca nos va a decepcionar. Por eso Daniel no hacía las cosas para Nabucodonosor, ni para Evil-Merodach, ni para Belsasar, ni para Darío, ni para Ciro. Daniel hacía las cosas para el Señor. Dice la palabra, la traducción de espíritu superior también puede ser un espíritu abundante y extraordinario. Es decir, si nosotros contextualizamos con nuestros días, en los días en que vivimos o en nuestra nación, sería alguien que está en el gobierno todo el tiempo, aunque cambie los colores, aunque cambien los gobernantes o cambien los partidos, él siempre está ahí por su conducta. Aunque tengo que decir que a lo mejor en nuestros días, no sé si Daniel se quedaría tanto tiempo por ahí, ¿no? Pero lo que Dios me hablaba a través de ese texto de la palabra del Señor es el hecho de que tú y yo podemos dar testimonio de excelencia, de hacer las cosas bien, de tener un espíritu superior, un espíritu abundante, un espíritu excelente, un espíritu extraordinario, que es el Espíritu Santo del Señor, y sea donde sea que Dios nos ponga, dar testimonio de que Dios es quien gobierna nuestras vidas. Y quiero decirte que a veces sin palabras, como pastor, muchas veces nosotros tenemos que predicar con nuestro comportamiento, incluso más que con nuestras palabras. La Biblia dice que hay a nuestro alrededor, en Hebreos, una gran nube de testigos y todos están pendientes de tu vida y de mi vida. Entonces la palabra del Señor dice que Daniel era este hombre con un espíritu excelente. En el versículo 4 dice que intentaron buscar en él algo para perjudicarle. La envidia de los otros gobernantes querían sacar a Daniel por fuerza de la posición donde estaba, simplemente por la envidia que tenían ellos de quién era Daniel. Y yo quiero decirte en esta tarde, hermano, el infierno está todo el tiempo buscando una manera de avergonzar a los hijos de Dios, de avergonzarte a ti y a mí. Pero como en ese texto, por mucho que busquen, Dios siempre va a ver en ti y en mí la figura de Jesucristo. Y en Él no hay nada que se pueda decir en contra. No es que yo y tú somos buenos, ni maravillosos, no, nosotros somos santificados por la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, nuestro testimonio debe ser un testimonio de santidad, por supuesto. Debemos buscar hacer las cosas bien todo el tiempo. Debemos de tener misericordia de la gente, perdonar. Debemos de dar buen testimonio, hablar bien. Debemos de 24/7, cada día, 24 horas al día, dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. Porque yo no puedo, hermano, ser creyente en la iglesia o ser creyente en mi casa y en algún momento colgar la capa de cristiano y ahora vivo mi vida y después cojo la capa de cristiano y vuelvo. No, nuestro testimonio es 24/7. Cada día nosotros tenemos que dar testimonio, porque vamos a ver que en la vida de Daniel, él daba testimonio de Dios todo el tiempo. Era conocido como un hombre que tenía relación con Dios. Entonces, nosotros debemos de hacer las cosas con excelencia. Debemos de hacerlas bien. Perfecto
No eres tú, ni soy yo, ni nadie. Perfecto solo uno, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Pero, como he dicho antes, el infierno está intentando manchar tu testimonio y mi testimonio todo el tiempo. Y ellos buscaron una manera. En el versículo 5 dice la palabra del Señor lo siguiente: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y aquí entra un error de estos gobernadores, que creen que Daniel simplemente obedece a un código o a una ley, y una vez que provoquemos en él que desobedezca o vaya en contra del código de su ley o de su religión, él va a caer y nosotros vamos a subir. Y se olvidan que lo que tenía Daniel no era una ley ni un código, sino una relación personal con su Dios. Lo que tú y yo tenemos no es una religión. La religión es algo que agrada al hombre. Son los códigos humanos, las normas humanas, las cosas de los hombres. Lo que nosotros debemos de tener con Dios es una relación personal con Él. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 6, y vamos acompañando el texto: entonces esos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así. Y aquí Darío, que era el rey medo-persa en este momento, se deja llevar por sus propios deseos de ser reconocido. Y no se dio cuenta de que alguien iba a ser perjudicado por sus errores. Dice: el rey Darío vive para siempre. Dijeron. El 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echada en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no se pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando Yalma supo del edicto, se escondió y se fue de España. Pero cuando Daniel supo del edicto que se había firmado, dice la palabra que entró en su casa y con las ventanas abiertas, porque las podía haber cerrado, ¿verdad? De su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló, como lo hacía 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este hombre que tenía una relación personal con el Señor, confiaba en Dios de todo su corazón, cuando se presentó algo en su contra, sabiendo él que era injusto, estaba dispuesto a pagar el precio, fuera el precio que fuera. Y dice la palabra del Señor que con las ventanas abiertas, como siempre lo hacía, se fue a su cámara, se arrodilló y oró al Señor, porque no iba a dejar de orar al Señor por un edicto o una ley o fuera lo que fuera. Así como tú y yo, si queremos tener una vida de intimidad con el Señor, no importa las circunstancias, los cambios, los edictos, las leyes, lo que digan los hombres, nosotros tenemos que seguir en el mismo propósito cada día.
Porque quiero decir, hermanos, que llegará el momento, y vuelvo a repetirlo, en que si nosotros no tenemos una vida de intimidad con el Señor, la presión que nos rodea nos hará arrodillarnos, no delante de Dios, sino a las trampas y a las artimañas del infierno. Y no digo eso ni para asustar ni por miedo, sino porque yo soy el primero que entiendo que es tiempo de buscar el rostro del Señor y su presencia en oración. Y dice que este hombre oraba 3 veces al día. Y yo no voy a preguntar nada sobre eso. Pero ojalá nosotros tuviéramos esta misma actitud de búsqueda del rostro del Señor, y yo el primero. Daniel no se detuvo por el decreto del rey. Para él era más importante ir a la presencia del Señor que por miedo cambiar su comportamiento delante de Dios. Él ya había vivido situaciones antes en que su vida estaba puesta a peligro y no dio marcha atrás. Tu vida y mi vida no están a peligro. Pero si no tenemos cuidado, puede que nuestra fe sí. Entonces, a veces puede ser difícil aguantar la presión que nos rodea. Y no hablo solo de presión de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Puede ser que haya presión en tu trabajo. Puede ser que haya presión en tu vecindario. Puede ser que haya presión en la familia. Puede ser que haya presión en muchos ambientes donde nosotros nos movemos. Y presiones en contra de nuestra fe y en contra de nuestra vida con el Señor. Pero yo quiero decir que en esta tarde, de parte del Señor, no cambies nada de tu vida, de lo que está relacionado con la intimidad con el Señor. Porque mientras nosotros no cambiamos nuestro comportamiento con el Señor, siempre tendremos la protección y el respaldo del Dios a quien servimos. Puede incluso, hermano, que nos invada un sentimiento de impotencia e indignación con lo que nos rodea, pero no puede dominarnos, porque nuestra confianza está en Cristo. La confianza de Daniel estaba en su Dios, nuestro Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de Elías, de Eliseo, de Josué, de Caleb, de los profetas, de los apóstoles. El mismo Dios en quien confiaba Daniel es el Dios en quien tú y yo confiamos. Pero Daniel no dio marcha atrás. Y sabemos lo que viene como consecuencia. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ellos conocían a Daniel por su relación con Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos, es decir, de los esclavos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque tuvo en este momento conciencia de su error y de que había puesto a alguien a quien él apreciaba en peligro por su orgullo, por su arrogancia, por presumir de quién era. Y entonces dice que era tanto el respeto que tenía el rey por Daniel, que él resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El testimonio de Daniel en la vida del rey era tan fuerte que incluso estaba dispuesto a hacer cambios
para librarlo, pero no pudo. Y dice entonces el versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, y la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que él reconfirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, mira si Daniel daba testimonio de Dios en su comportamiento y con sus palabras, que dice el rey que era una persona no creyente, un hombre del mundo, y era un hombre de mucho poder, dijo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Porque el propio rey tuvo que admitir que él no pudo librar a Daniel. Hay circunstancias en tu vida y en mi vida, hermano, que ni mi esfuerzo, ni el más bien intencionado de los hombres puede cambiar nuestra situación. Pero una vez que se presenta el Creador de los cielos y de la tierra y el que entregó su Hijo en la cruz, este sí puede transformar nuestras situaciones y traer respuesta a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la cuerda acerca de Daniel no se alterase. Luego dice la palabra, versículo 18, el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Es decir, tenía remordimientos por su actitud y por lo que había hecho. Y sabía que en aquel foso de leones estaba un hombre recto, digno, un hombre honesto y un hombre que hacía las cosas bien. Y entonces, de remordimiento y lleno de culpa, no durmió y se preocupó por Daniel. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Mira si había desesperación en el corazón de este hombre, siendo el rey de medio mundo. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Es como que diciendo, voy acercándome a un lugar, dando voces, pero sabiendo de que no voy a tener respuesta, porque este hombre ya estará muerto. Esa era la visión del rey. Pero dice la palabra del Señor, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y en el versículo 21 dice que Daniel contestó desde dentro de la cueva de los leones, oh rey, vive para siempre. Y yo creo que el corazón de este hombre sería una mezcla de asombro, sería una mezcla de cómo ha podido pasar, cómo es que está este hombre vivo. Y mira lo que contesta Daniel en el versículo 22 al rey. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Te puedes imaginar a Daniel sentado ahí en una piedra, los leones ahí, y el ángel diciendo, gatitos, callados y tranquilitos ahí, ¿vale? Y Daniel sentado ahí diciendo, gracias Señor. Porque Daniel sabía a quién servía. A veces la vida nos tira dentro del foso de los leones. Y queremos nosotros pelear con los leones.
cuando en realidad lo que tenemos que hacer es orar y pedir que Dios envíe un ángel que cierre la boca de los leones. ¿Esa situación era justa? No lo era. Daniel era inocente delante de Dios y delante de los hombres. Y entonces el versículo sigue diciendo lo siguiente: para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Lo que hubo fue una trampa, un engaño, una mentira para perjudicar al siervo del Señor. Pero si tú y yo estamos delante de la presencia de nuestro Dios continuamente buscando su rostro en oración, en adoración, si nosotros sabemos depender de Dios de todo nuestro corazón, no importa cuál sea el foso y no importa cuáles sean los leones, Dios enviará su ángel. Pero para eso hay que pagar el precio. Y aquí entra una pregunta y una reflexión que yo me hacía en todo ese contexto. ¿Cuántas veces nosotros, con la más mínima injusticia que nos puedan hacer a nosotros o a uno de los nuestros, nos levantamos por nuestra indignación a quejarnos, incluso a pelear con nuestras propias fuerzas por la injusticia que me están haciendo a mí? Y yo pregunto, en la cruz del Calvario se cumplió la justicia de Dios en Cristo. Pero si Él quisiera, podría haber dicho, eso no es justo porque yo no hice nada. Pero dice en Juan capítulo 10, dice que yo me entrego, yo me pongo, yo me ofrezco, yo pago el precio para que ellos puedan tener salvación. Entonces, hermano, si hay cualquier cosa que tú estás viviendo que puede parecer que no sea justo, preséntalo en oración delante del Señor. Y Dios enviará su ángel y nosotros veremos los leones callados y tranquilos. Y lo que me sorprende más de todo este texto de la palabra del Señor es que dice que después de eso el rey, viendo la injusticia, dice que tráeme todos los que han organizado eso. Es decir, los gobernadores, los sátrapas, trae todos con sus familias, incluso con sus hijos, dice la palabra. Y la palabra dice que los tiraron al foso de los leones y no llegaron al suelo y ya tenían sus huesos destrozados por los leones. Pagaron el precio por haberse levantado contra el siervo del Señor con una mentira y con una injusticia. Y dice la palabra del Señor más, leyendo el capítulo 6 de Daniel, dice que después de eso el rey promulgó un otro edicto diciendo: el rey de Daniel será el rey a quien nosotros respetaremos en esta nación. Y si Dios lo pudo hacer con Daniel, lo puede hacer con cualquiera de nosotros, que a través de su testimonio, de su actitud y de su intimidad con el Señor, todo el contexto de su alrededor fue cambiado porque estaba dispuesto a pagar el precio fuera cual fuera. Por eso, hermanos, tengamos vida de intimidad con el Señor. Confiemos en Dios. Hagamos las cosas con excelencia. Soportemos la presión con fe. Descansemos en Cristo siempre. Y Dios enviará el ángel en tu vida y en mi vida. Invita a que te pongas de pie.